Hola mi gente bella, espero se encuentren maravillosos. Mi nombre es Fernanda Labat y aquí en su espacio Pachuca Cósmica hoy vamos a expandir y hablar un poco más sobre aquellos errores que bloquean nuestro flujo intuitivo sin darnos cuenta, que suele suceder muy a menudo. Así que vamos a ver y a desmenuzar a ver cómo es que inconscientemente o a veces incluso hasta conscientemente bloqueamos o permitimos que ese bloqueo se nos presente. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Si sientes que antes eras más intuitiva y que ahora ya no lo eres tanto, no quiere decir precisamente que se haya ido, que haya desaparecido de ti, sino simple y llanamente es que muchas veces, en muchas de las ocasiones, solemos inconscientemente ignorarla e incluso olvidarla. Así que no hay que estar tan preocupados de pensar si antes era más intuitiva que ahora. Es simple y llanamente que muchas veces nuestro posicionamiento en la vida, aquello que le ponemos foco, que le ponemos más atención o le ponemos más energía, suele ser muchísimo más, digamos que evidente para nosotros o más convincente porque existe una narrativa o existe una historia o una base más contundente de la cual podemos más fácilmente confiar. Y es una manera muy, digamos que inocente hasta cierto punto de bloquearla y no darnos cuenta. No te preocupes, no ha desaparecido, no se trata de que hay épocas en tu vida que eres más intuitiva que otras. Es simple y llanamente es donde estás poniendo tu atención. Hay una analogía que me encanta y dice, la intuición es como el sol, no es que deje de brillar, simplemente se nubla. Vamos a ver el primer error que hace que aparentemente desaparezca nuestra intuición y es el dudar de tu primera percepción. Esa, como ya lo hemos ido desarrollando, esa vocecita, esa sensación inmediata, muy sutil, casi indetectable, pero que es latente, vibrante y certera. Es esa primera percepción en la que difícilmente realmente provoca una duda. En el momento en que nos permitimos hacerle una pregunta a esa percepción inmediata, a esa intuición, ahí empieza el ruido. Y es cuando soltamos esa confianza y esa ligereza que nos puede provocar esa intuición, esa primera percepción. Y ese sería uno de los primeros y más comunes errores que hacemos de manera muy inconsciente. El segundo error sería en el momento en que empezamos a pedir demasiadas opiniones. Y no es precisamente que no tengas suficientes puntos de vista diferentes, es simple y llanamente que estás evadiendo confiar en ti. Y tiene mucho que ver con la falta de autoconocimiento y con la falta de seguridad en uno mismo. El estar constantemente pidiendo la opinión sobre una intuición no es falta absoluta de sabiduría sino total falta de confianza en uno mismo. Y ahí es justamente donde, digamos que el segundo error se hace muy evidente.
Un tercer error sería ignorar lo que tu cuerpo te dice. Recordemos que el cuerpo o el campo energético recibe la información muchísimo antes que la mente o que lo empecemos a textualizar. Y solemos mucho ignorar esas sensaciones corporales, energéticas, cuando estamos en un lugar y empezamos a sentir incomodidad, tensión, nos empieza a incomodar el estómago, sentir sensaciones desagradables. Y muchas veces eso es una guía intuitiva y no solemos hacerle mucho caso. Ese sería uno de los errores también muchísimo más evidentes que constantemente estamos saboteando. El cuarto error sería constantemente querer pruebas lógicas, sobre todo, que constantemente estamos entrados en esa narrativa y en esa necesidad de ponerle contexto absolutamente a todo. Y lo más curioso de todo es que la intuición no necesariamente es lógica, es memoria y es sabiduría álmica, sabiduría interna, es simple y llanamente certeza, que no necesita explicación. Un quinto error sería el confundir la paz con el aburrimiento. Y es precisamente porque nos encanta el drama. Si no hay drama en nuestra vida, las cosas no pueden ser correctas. Así que es muy fácil que podamos confundir esa paz que te da precisamente la guía de la intuición con aburrimiento. Y volvemos, va de nuez, ese famoso autosabotaje. El sexto error sería traicionarte para agradar. Y eso es algo que hacemos muy común y de manera muy inconsciente. Nos encanta estarnos mintiendo constantemente. Ese momento en el que te hacen una invitación o llegas a un lugar y sientes energéticamente y corporalmente que todo te dice que no, pero tu mente trata constantemente de decirte y convencerte, sí, ándale, quédate, o ve, o acepta, cuando todo tu cuerpo te dice totalmente lo contrario. Y normalmente lo hacemos por ese miedo al famoso juicio. Y es justamente lo que tenemos que dejar de hacer. Enjuiciarnos y obviamente no permitirnos guiar o caer en ese miedo al juicio de los demás. Porque al final del día, el que más nos merma en la vida, más nos bloquea, es precisamente el autojuicio. Y somos muy crueles. Y no estamos para eso, no venimos para eso. Piensa en la última vez que ignoraste una intuición o una certeza. Exacto. Ahí te puedes dar cuenta que tu intuición tenía la razón. Y es muy curioso porque es fascinante ver cómo te llega la intuición, te la saboteas y al paso del tiempo, ¡pum!, viene precisamente la respuesta amplificada. Lo debí de haber hecho, era exactamente lo que pensé, era justo lo que iba a hacer, no sé por qué me detuve, sí tenía la razón, sí era por ahí. Y ese hubiera es justamente esa línea tan delgadita del autosabotaje, autojuicio y esa necesidad de validación y de incluso comparación ante las validaciones que pedíamos, ¿no?, constantemente,
y que todo el mundo nos asegurara que si era correcto lo que estábamos sintiendo o no. Y tenemos que entender y saber de manera muy clara que cada persona que recibe una intuición es totalmente única y personal. Entonces hay que dejar con toda esa confianza de autosabotearnos y empezar a creer en nosotros. ¿Por qué le seguimos dando tanto poder a los demás, a todo lo que está allá afuera, a todo lo que se dice en base a la sabiduría o al conocimiento o a la experiencia de los demás? Hay que aprender, sí, claro, podemos tener referencias, podemos sentirnos conectados con otras personas, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Estamos en la misma sintonía, perfecto. Incluso ahí también se vale para nuestro ego, pues darle esa validación extendida a través de otros, pero no dejar totalmente de lado, no abandonarnos totalmente en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia intuición y empezar a confiar también en nosotros mismos, así como le damos la confianza absoluta a todo aquello que nos rodea. ¿Por qué nos tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos desvalorizamos tanto? ¿Por qué creemos que no podemos conectar con esa intuición, con esa sabiduría álmica o interna, universal o como la quieran llamar? O sea, al final del día, todos tenemos ese poder, todos tenemos esas herramientas o habilidades o como quieran llamarle, todos las tenemos. Entonces, pues vamos, ¿no? Como haciendo ese caminito hacia adentro. Hay que quitarnos esos miedos, a conocernos a nosotros mismos y empezar a descubrir lo fascinantes que podemos llegar a ser y expandir, extender, compartir toda esa luz, esos dones, ese brillo con todo lo que somos y con todo lo que nos rodea. Creo sinceramente que a eso venimos, a experimentarnos en este mundo caótico y como lo quieras llamar y como lo quieras ver y como sea tu percepción. Es totalmente respetable y es totalmente genuino, pero desde la perspectiva de uno mismo, no desde la perspectiva de lo que creemos que ven los demás en nosotros. Hay que empezar a quitarnos esas identidades, esas máscaras de todo aquello que nos hicieron creer que somos y empezar realmente a conocernos, a preguntarnos quiénes somos, qué realmente sentimos, cómo nos sentimos en esta situación, si realmente deseamos o somos felices o estamos en armonía con esto que hacemos, con esto que pensamos, con esto que creemos. Hay que ser más auténticos, hay que ser más genuinos, hay que ser menos competitivos contra los demás y ser más competitivos con nosotros mismos. Dejar el juicio hacia los demás, dejar el juicio hacia uno mismo y empezar a aceptar con responsabilidad mi sombra, mi luz, lo que me gusta, lo que no me gusta y ver cómo puedo llevarlo a un equilibrio, a una coherencia y a una paz. ¿Para qué? Para poder entonces compartirme y vivir la experiencia desde esa autenticidad, desde ese yo completo, certero, en paz conmigo mismo y sobre todo guiándome y sosteniéndome desde el amor propio, desde el amor incondicional, desde el amor expansivo y abrazar la vida, abrazar tu vida
y volverte más protagonista de tu propia vida. La intuición no necesita que la desarrolles, necesita que la honres. Solo así dejaremos de vivir a través del miedo y empezaremos a vivir desde nuestra verdad, en donde tu autenticidad y tu coherencia se harán presentes. Si en algún momento de tu vida ignoraste tu intuición y después dijiste, lo sabía, escribe en los comentarios, lo sabía. Y te invito el próximo lunes a seguir expandiendo este bellísimo e interesantísimo tema que es la intuición. Los amo, los bendigo y nos vemos el próximo lunes sin falta. Muchísimas gracias. Chao.